Saludamos al abogado Ismael Quintana, constitucionalista. Quisiéramos, abogado Quintana, abordar algunos temas importantes de país, en una coyuntura política que refleja una profunda fragilidad institucional que atraviesa por varios frentes. Quisiéramos iniciar con el tema del posible referéndum. Lo haría el próximo 29 de noviembre y se pondría a consideración de los ecuatorianos que la designación de autoridades de control pase a la Asamblea. Empecemos por allí. Bueno, gracias por la invitación. Siempre para mí es un gusto estar con usted, querido Gustavo, con la audiencia de Antena Uno. Bueno, no es un tema nuevo, tanto es así que cuando usted ha tenido la gentileza de invitarme en ocasiones anteriores, hemos conversado ampliamente sobre la problemática que tiene el diseño constitucional ecuatoriano a partir del Consejo de Participación Ciudadana y todo este sistema de la famosa meritocracia de los concursos que fueron los sistemas elegidos por el constituyente ecuatoriano y luego por la ciudadanía en 2008 como fórmula para designar a las más altas autoridades de control, para que la gente que nos está escuchando, que nos mira, tenga con mayor claridad. Este organismo llamado Consejo de Participación Ciudadana es el que nombra a las más altas autoridades de control desde el año 2008. Nombra al fiscal, nombra al contralor, nombra a los miembros del Consejo Electoral, a los vocales del Consejo de la Judicatura, a los superintendentes, entre otras tantas altas autoridades de control del Estado. Tiene un poder importante. Ahora, desde 2019, Ecuador ha empezado todo un proceso de discusión, de debate respecto a cuán útil y realmente cuán transparente es el mecanismo de meritocracia en manos de este cuestionado Consejo de Participación Ciudadana. Y han habido algunos intentos incluso ya por desaparecer al órgano. El primero fue el del Comité de Reinstitucionalización Democrática por allá en 2019. Finalmente, esa propuesta de reforma parcial no tuvo eco en la Asamblea Nacional y por lo tanto no llegó a las urnas. Y luego han habido dos intentos de topar este tema. El primero del presidente Lasso en su momento, quien buscó en un inicio la desaparición del órgano. La Corte le dijo que eso no era posible vía enmienda, sino solamente por reforma parcial. Entonces Lasso, como no tenía mayoría parlamentaria, se va por la vía de la enmienda y nos propuso en una consulta popular el retiro de la potestad de nominar autoridades de control, manteniendo, por supuesto, al CPCCS. Esa pregunta se perdió en el gobierno de Lasso, lamentablemente. Y ahora un segundo intento, el presidente Noboa. El presidente Noboa retoma más o menos la idea de Lasso con un sistema más o menos más aterrizado, que ha recibido ya los dictámenes de rigor por parte de la Corte Constitucional, tanto de calificación de vía como de contenido. Y bueno, estamos a puertas de ver si el presidente ya con esos vistos buenos le dispone al Consejo Nacional Electoral que haga la convocatoria al proceso de consulta popular de este referéndum para decidir si en urnas le quitamos al CPCCS finalmente la potestad de nominar autoridades de control y se las trasladamos a la Asamblea Nacional. Uno diría, en principio, hasta ahí está bien, porque el sistema del año 98, donde la nominación de estas autoridades estaba en manos del Congreso, si bien no era perfecto, era un poco menos discutido que este CPCCS. Y Pero creo yo que seguimos teniendo un problema. hablando de discutido Dígame. justamente cuáles son los principales riesgos que usted ve en trasladar la designación de autoridades de control de un organismo supuestamente autónomo o autónomo entre comillas a la Asamblea Nacional, un organismo directamente político. Yo no le veo mucho problema respecto de ese componente que usted agrega, que es importante, porque a la larga uno de los cuestionamientos que se ha hecho al Consejo de Participación Ciudadana y al sistema en general de concursos es que es un engaño, es decir, que con antelación a la culminación del proceso correspondiente ya se sabe o se especula de quién pudiese tener el beneplácito del poder político de turno para asumir A, B o C alto cargo de control.
Entonces, la politización en el nombramiento no va a desaparecer porque usted le quite al CPCCS y se lo traslade a 151 voluntades en la Asamblea Nacional. Yo creo que más bien es al contrario, yo tengo otra lectura de eso. Yo creo que eso es una actitud de sincerar el debate en Ecuador y de reconocer que aquí, como en cualquier otra nación de Latinoamérica, usted va a encontrar que son los parlamentos, es decir, los órganos que por naturaleza son políticos los que hacen esas designaciones. ¿Dónde encuentro yo el problema, querido Gustavo? En el anexo. Porque en el anexo el sistema que propone el presidente Noboa, que no es un sistema que de algún modo le haga feliz incluso al propio Daniel Noboa. Yo le escuché el año anterior en una entrevista cuando él defendía esta propuesta. Él decía, vea, a mí no me gusta el sistema de concursos, me parece, y en eso yo coincido plenamente con él, es un engaño, es una pérdida de tiempo, pero si yo quiero que la Corte me dé dictamen favorable, tengo que seguir los lineamientos de la Corte. Y esto le digo porque en 2022 cuando el expresidente Guillermo Lasso llevó esto a urnas, la Corte le dijo a Lasso, tal como se lo ha vuelto a decir a Noboa, que la enmienda es posible siempre y cuando se mantenga el sistema de concursos. Y ahí es donde yo encuentro la trampa. Es decir, estamos trasladando el sistema meritocrático, engañoso, pernicioso, lento del CPCCS a la Asamblea Nacional, porque el anexo lo que plantea es que el presidente de la Asamblea tiene que hacer la convocatoria al respectivo proceso. A la interna se tienen que nombrar comisiones ciudadanas de selección igual. Esas comisiones ciudadanas son las que van a instrumentar el correspondiente proceso, es decir, reciben las carpetas de los postulantes o las ternas en los casos que los nombramientos provienen de terna, como los superintendentes, el procurador, los vocales del Consejo de la Judicatura, y ellos instrumentan el proceso. Es decir, es una suerte de concurso igual donde al final se elabora un informe con una terna de los mejores evaluados, vamos a decir así, por parte de esta comisión, y ese informe y esa terna son puestos a consideración del Pleno de la Asamblea, y ese informe es vinculante, entonces tiene que votar solamente por uno de esos tres, Claro. y sobre la base de eso se toma la decisión. Ahora, Ahí Ismael, hay usted, problema porque no estamos cambiando el método de designación, que es gran parte de la discusión. usted sin duda coincide en que una democracia, la que mejor se logra, es aquella que tiene pesos y contrapesos reales. ¿Qué se puede hacer para evitar que este cambio derive en una mayor concentración o en una excesiva concentración de poder político? Ahí viene también otra cuestión. El presidente Noboa, yo creo que está cometiendo la equivocación de plantear esta enmienda constitucional pensando que primero él va a ser el único y último presidente de la República y eso no es así, evidentemente. Y luego que él siempre va a conservar una mayoría parlamentaria. Es decir, esta enmienda, tal como está propuesta, está diseñada para un presidente de la República que tenga una sólida mayoría parlamentaria. Porque vea usted que la designación de autoridades se va a hacer con el voto conforme de la mayoría absoluta de miembros de la Asamblea Nacional, es decir, 77, 78 votos de 151 voluntades. ¿Qué pasa si el siguiente gobernante es un gobernante, vamos a decirlo así, débil, sin músculo político en la Asamblea Nacional, como le pasó a Lasso, que llegó con 12? ¿O qué pasa si en el interín, como es normal en el ejercicio del poder, este se va desgastando, usted pierde el control sobre su bancada, sobre su mayoría, y se le van pasando al otro lado, y entonces resulta que usted tiene mayoría en contra? Ahí va a pasar lo que usted dice, entraremos en esa discusión de los pesos y contrapesos porque ya no será el presidente de la República el que en esos escenarios pueda, vamos a decir así, dominar el proceso de selección de autoridades, sino que será incluso la oposición al gobierno. Y entonces me pondrán fiscal, contralor, procurador, opuesto al gobierno, es decir, de la línea política de la oposición. De algún modo eso también va a generar un problema de gobernabilidad. ¿A dónde quiero ir, querido Gustavo? El tema de la politización de estos nombramientos no va a desaparecer porque no hay sistema perfecto. Ni el que está proponiendo Novoa es perfecto, ni el engorroso sistema que propuso Lasso lo es, ni el de la meritocracia, que es una mentira completa, lo es, ni tampoco el que Este estaba de probablemente en el año 98. de la meritocracia, ¿por qué ha fallado tanto en Ecuador? ¿Por qué no se ha podido encontrar una fórmula que legitime, que transparente los concursos de méritos y oposición?
Primero, porque usted tiene una composición de las comisiones ciudadanas de selección que están lejos de ser comisiones ciudadanas. Es decir, le llama Comisión Ciudadana de Selección a un grupo de 10 personas, de las cuales 5 son empleados de cada una de las 5 funciones de poder del Estado. Es decir, si yo soy presidente, pongo mi delegado, la Asamblea pone su delegado, función electoral, transparencia y control social y judicial ponen su delegado. Es decir, el poder político sigue teniendo al menos el 50% de los integrantes de estas comisiones ciudadanas de selección. El otro 50%, es decir, 5 de 10, se supone que vienen de la ciudadanía, es decir, gente que estima que cumple los requisitos y que tiene el tiempo para intervenir en esta clase de procesos, se postula, presenta su carpeta, ahí hay una suerte de valoración en el Consejo de Participación Ciudadana y de ahí se nombran los comisionados ciudadanos de selección. Pero vea lo que está pasando, para no ir muy lejos, con el concurso de fiscal. Sí, los comisionados ciudadanos que dizque vienen de la ciudadanía son gente que, por ejemplo, en estos casos he ido viendo bueno, este es un veedor, pero que les felicitan al señor Correa en Twitter por el cumpleaños. Entonces, no son tan ciudadanos tampoco, sino que es gente que viene de agrupaciones políticas, que se pinta de ciudadano, se presenta, recibe el beneplácito del CPCCS, que además, intégrese como se integre, obedece al poder político de momento. Eso ha pasado siempre, desde las épocas de Correa hasta ahora. Y entonces, querido Gustavo, no le escucho. Sí, le decía que no son capaces siquiera de guardar las apariencias. Efectivamente, entonces ahí viene un primer problema, porque la Comisión Ciudadana de Selección, según la Constitución, es la que en los hechos realiza los concursos. Es decir, el CPCCS norma los procesos, aprueba los reglamentos, donde también evidentemente hay sus trampas, pero la que ejecuta los reglamentos y hace los concursos es esta comisión. Entonces, esta comisión, integrada del modo como le estoy conversando que se integra, hace el proceso, hace los informes, asigna los puntajes, saca a quien le da la gana, deja a quienes a veces no cumplen requisitos. Hay una arbitrariedad y una opacidad absoluta en la asignación del puntaje de méritos. Yo escuchaba un video de la doctora Gladys Terán, por ejemplo, el otro día, donde ella comentaba cuál fue la razón de su descalificación prematura en el concurso para fiscal general del Estado, una persona que tiene más de 30 años de experiencia en derecho penal, que fue fiscal de carrera, que ha sido judicial de carrera, que llegó a ser miembro de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. Y para una muchacha de 26 años, graduada antes de ayer de la carrera de Derecho, se le ocurre que la doctora Terán no tiene los méritos suficientes para ser fiscal general del Estado porque le falta un papel del CERCOP. Es decir, en esas condiciones se ha manejado el Bien, concurso. Entonces, ese vayamos, tipo de arbitrariedades no han abonado a la confianza ciudadana en los procesos. Y vayamos a entonces, por eso es otra, que sabemos quién es el ganador antes de que el concurso termine. vayamos a otra de las instituciones fundamentales en estas épocas, el Consejo Nacional Electoral, que ha erosionado básicamente todo su prestigio. ¿Qué mecanismos constitucionales podrían garantizar mayor independencia del CNE frente a presiones externas? A ver, yo creo que lo primero es que esta división entre lo administrativo y lo jurisdiccional generó un problema yo le diría, de corrupción en la función electoral, ¿no? Porque ahora el Consejo Electoral, de algún modo, se sabe intocable porque las cuestiones que tienen que ver con calendario electoral, según la ley electoral, se aprueban en común acuerdo con el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, evidentemente, cualquier impugnación que hoy se haga respecto a, por ejemplo, la resolución que decidió modificar las fechas del calendario electoral, o lo que ahora se está discutiendo, estas decisiones que se van adoptando para cancelar la inscripción de algunas organizaciones políticas en el registro permanente, son cuestiones que eventualmente subirán a conocimiento del Tribunal Contencioso Electoral. Y en el Tribunal Contencioso Electoral sabemos que, como en la Corte Constitucional y otros estamentos de este país, lo que usted tiene es todo menos jueces. Usted lo que tiene son activistas políticos con una toga de juez, que es totalmente distinto a lo que uno requiere de un juez independiente, imparcial y competente. Por otro lado, y perdón que vuelva al CPCCS, pero en el caso del Consejo Electoral, los señores están ahí 8 años. Es decir, eran
cargos que se nombraron para, en el mejor de los casos, seis. Primero tres y luego seis, Y porque hay nuevamente renovaciones está una parciales. situación de descaro presente allí. Efectivamente, entonces no es tolerable que, por ejemplo, me parece que es el hermano de la presidenta del Consejo Electoral tenga cargo diplomático en el servicio exterior. Eso no es posible, pero ¿sabe por qué es posible? Porque no tenemos contralor. Porque si usted tuviese un contralor, fíjese cómo todo el tema Así institucional es. puede conjugar para o generar impunidad o hacer verdadero un Estado de Derecho. En este Un caso, enredado laberinto es lo que se ve. Hablando justamente de este tema, de los hechos que provoca el propio CNE, en su opinión, ¿cómo afecta la fragmentación del sistema de partidos a la estabilidad institucional y al rol como árbitro electoral del CNE? es que la pregunta que hay que hacerse es si Ecuador tiene un sistema de partidos. Hay que empezar por ahí. Claro, es El como señor se lo... Correa, con la constituyente de Montecristi, desapareció absolutamente el sistema de partidos. Hoy lo que usted tiene son gente con mucha plata, con muchos recursos, con influencias, que lo que hace es poner esto que nosotros llamamos aquí organizaciones políticas en alquiler a las aventuras de cualquier gente que se postula cobijado por organizaciones políticas para no sacar ni el 0,5% de votos. Entonces, usted no tiene sistema de partidos, pero es que de hecho en algún momento habrá que ir a un proceso constituyente donde volvamos a configurar un régimen realmente sólido de partidos políticos. Entonces tiene usted, en algún momento me parece que llegamos a tener más de 300 organizaciones políticas locales que asoman solamente cada 4 años en las elecciones seccionales, ahora que estamos en ese contexto, donde usted permite que organizaciones políticas puedan auspiciar a cualquiera. Es decir, hacemos un monopolio de partidos políticos mediocre. Porque si bien la Constitución determina que solo los partidos y movimientos políticos pueden presentar candidaturas, si no hay esto que hubo en un momento, las candidaturas independientes, resulta que usted puede auspiciar, aunque no sea militante, aunque no sea adherente, a cualquiera usted puede auspiciar. Entonces, perdón, por eso usted tiene a los señores Cucalón, por ejemplo, desfilando por el PSC, luego coqueteando con Creo, luego con Construye, ahora buscando candidatura, queriendo congraciarse con todos los partidos políticos. No hay ideología porque en Ecuador llegamos a pensar, y lamentablemente incluso nuestros políticos más antiguos, como Jaime Nebot, han salido a decir que ya este no es el tiempo de las ideologías. Perdón, si no hablamos de ideología, entonces no estamos hablando de política. Ahora, a 6 meses del proceso Ese es electoral, el problema que tenemos en ¿ve, Ecuador. ¿ve usted alguna posibilidad en el panorama de fortalecer la credibilidad del proceso electoral de noviembre? Veo muy difícil porque hay muchas decisiones, en algunos casos, le diría que desde mi punto de vista son legales, pero que finalmente terminan siendo controversiales. Por ejemplo, adelantar la fecha de la elección o modificar, si usted quiere ponerlo de esa manera, el calendario electoral. Más allá de que yo creo que eso es posible dentro de las facultades constitucionales y legales del Consejo Nacional Electoral y que yo creo que del lado de quienes han criticado esta medida, hay una lectura errónea del artículo 91 de la ley electoral y hay una falta de diferenciación entre lo que es propiamente el acto eleccionario y la posesión de la autoridad electoral, es decir, en qué momento concluye el proceso electoral con la proclamación oficial de resultados. Bueno, eso es distinto. Pero claro, que usted tenga una reforma legal de 2025 que impone una fecha tope, que dice que no puede cancelarse una organización política si no es hasta 120 días antes de la fecha de la convocatoria de las elecciones. Y en este caso usted se pasa por encima ese plazo. A mí no me agradan los señores de Construye. Peor aún votaría por Unidad Popular. Pero lo que sí tengo claro es que los señores tienen derecho, mientras el sistema no cambie, a seguir presentando candidatos, a seguir participando de la vida política, mientras no se cumplan las causales que el 327 de la ley electoral contempla para su cancelación. Entonces aquí empieza a parecer como que
queremos sacarnos de encima organizaciones políticas que además, perdón que se lo diga, pero electoralmente yo no sé qué peligro representan Construye y Unidad Popular, por ejemplo, para lo que hoy representa ADN. Es decir, Unidad Popular que hace rato no le coloca, no sé si tengan miembros de juntas parroquiales, porque alcalde es bien difícil, prefectos peor, tal vez por ahí uno que otro concejal. Los señores de Construye, que tuvieron su gran momento, y lamento decirlo así, que en paz descanse, pero aprovechándose de la muerte de Fernando Villavicencio. Hay que decirlo con frontalidad. De ahí en adelante los señores son un muerto político. Bien, Y yo no dediquemos entiendo qué competencia estos pueden ser, últimos ¿no? minutos a otra institución importante, la Corte Constitucional. Vayamos con el impacto que tiene la renuncia de jueces y las investigaciones fiscales sobre magistrados en cuanto a la percepción de independencia de este tribunal. Bueno, yo ahí sí debo decirle que mi apoyo está 100% hacia el Contralor General del Estado. Yo no soy de los que cree que hay que idolatrar funcionarios públicos, no soy de los que cree que el principio constitucional de responsabilidad se aplica solamente a mis enemigos, pero a mis panas y a quienes yo creo que son funcionarios perfectos, entonces no. Es decir, aquí respecto de los señores de la Corte Constitucional, se ha pretendido instalar en el debate en redes sociales, en el debate mediático, porque si usted sale a la calle, a la gente no le interesa un 5 lo que es la Corte Constitucional, a la gente le interesa en Quito hoy tener transporte para llegar a su casa y a su trabajo, punto. Pero bueno, en este debate, en este mundo tan minúsculo que es el de las redes sociales, cuatro académicos, entre comillas, han querido posicionar la idea de que los señores de la Corte son intocables. Entonces, como que ellos no tuviesen que responder ante nadie y por nada, ¿no? Entonces viene el Contralor, anuncia que se han hecho unos exámenes especiales, cuestión que no es novedosa respecto de cualquier funcionario público, por eso le hablo del principio de responsabilidad. La Constitución contempla que todo servidor público debe hacerse responsable penal, civil y administrativamente por el quebranto a la ley, ya sea por acción o por omisión. Y en ese universo de servidores públicos, por supuesto que están involucrados también, incluidos los señores de la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Se hace un examen a las declaraciones juramentadas de bienes de algunos miembros de la Corte. De momento lo que sabemos es que hay dos con informe con indicios de responsabilidad penal, del juez Lozada y del juez Terán. Perdón, Gustavo, a mí me llama poderosamente la atención, reproduzco lo que sacó Diario El Universo. ¿Ah? ¿No le parece a usted llamativo que un juez que no está un año en la Corte Constitucional y que en su declaración patrimonial determina y jura tener un patrimonio de 37.000 dólares, en menos de un año de estar en la Corte lo ha Ujú. incrementado a casi 900.000 Por dólares? supuesto que llama la atención. No le llama El la atención, o tiempo, no le llama la el atención, tiempo perdón, se Gustavo, nos... no, no, sí. solo una cosa, Ujú. o no le llama la atención porque lo de Lozada fue descarado. Este señor pretendió minimizar el informe de Contraloría, indicando que los valores eran minúsculos, eran niños, perdón, hasta donde yo sé, mover en cuentas bancarias, transferencias o transacciones entre más o menos 2 millones de dólares entre él y su esposa, a mí me parece que no Bien. es un monto, ¿no? Entonces, El bueno, tiempo vamos se a ver. agota. Tenemos solo un minuto. Quisiera hacer una última pregunta. La Corte Constitucional, por supuesto que tiene que responder. Y justamente esto tiene que ver con garantizar que el control político sea ejercido con independencia, con responsabilidad, sin caer en prácticas clientelares. Quisiera preguntarle finalmente, a más de cualquier comentario sobre la Corte, qué medidas urgentes deberían adoptarse para recuperar algo que es indispensable en este país, la confianza ciudadana en sus instituciones democráticas. A ver, ¿qué medida urgente ir a un proceso constituyente, querido Gustavo? Porque fíjese que toda la entrevista, la conversación que hemos tenido usted y yo gira en torno a problemas de institucionalidad. Entonces, quiere decir que la Constitución en esa materia está haciendo agua por todo lado. Ya no es momento de parches. El tema de la enmienda del CPCCS es un parche. Si esto es, yo decía hace unos meses, esto es como una llanta. Es una llanta que usted le parcha 8, 9, 10 veces ya probablemente va al vulcanizador y el vulcanizador le va a decir, vea señor, ya nada, invierta en una llanta nueva porque esta ya no da para más. Eso está pasando hoy. Entonces, para tener confianza hay que sincerar el debate.
Y parte de sincerar el debate es reconocer que el CPCCS no debe existir, que el sistema de meritocracia es un engaño, que la todopoderosa Corte Constitucional debe responder por sus decisiones. Es decir, que yo soy de los que cree que debe haber, bajo los estándares interamericanos, todo lo que usted quiera, un control político a los miembros de la Corte, que probablemente debamos debatir una limpieza profunda de la función judicial, que es un tema que el tiempo no nos dio para topar, pero que sigue teniendo problemas. Y que con o sin Mercedes Caicedo en la judicatura, le aseguro que va a seguir teniendo problemas, porque es el sistema el que no funciona. Entonces, probablemente la solución urgente tendrá que ser en algún momento, yo sé que noviembre todavía está fresco, pero en algún momento ojalá el presidente Noboa retome la idea de una constituyente. Capaz que Sí. por ahí podríamos sentarnos a discutir, no el sistema perfecto, y con esto quiero acabar, sino el sistema que más se acerque a las necesidades y a las aspiraciones que tenemos nosotros, porque finalmente In- las constituciones son eso, ¿no? intentarlo Aspiraciones de la una gente. vez más. Gracias por su presencia, doctor Quintana. Un abrazo, querido Gustavo. Declaraciones del abogado Ismael Quintana, constitucionalista.